Buen día, soy el doctor Jorge Mayo y en este video me he propuesto un difícil trabajo, es en simplificar en apenas unos minutos como guía de estudio y que se pueda comprender de alguna forma el artículo número 80 del Código Penal, que está tipificado como el homicidio calificado. Y esto lo quiero transformar, digo, abordando este tema como si fuese una guía para que les permita a ustedes, ante una lectura de apuntes de alguna bibliografía, ante hechos voluminosos, poder comprenderlo con un poquito más de facilidad. El artículo 80 del Código Penal argentino tiene 12 incisos a los que voy a tratar de ir subrayando desde, desde el primero hasta el último de a poco, ¿no? En principio estamos hablando de uno de los delitos más graves que tiene el Código Penal. Dije uno de los, no él. En cuanto a que el artículo prescribe una reclusión o una prisión perpetua, en cuanto también se le puede aplicar el artículo 52 de este mismo código, que es por tiempo indeterminado, aquellas personas que mataren, y acá comienzan los distintos incisos. En principio hablamos del uno, que lo conocemos vulgarmente en el ámbito jurídico como el homicidio por el vínculo. Y en cuanto a eso, el artículo, si bien este artículo ha sido modificado en el año 2012, donde se ha agregado algunos aspectos a los distintos artículos y en algunos otros se han agregado directamente incisos, entonces acá hablamos de que aquel que matare un ascendiente, descendiente, aquel que matara al cónyuge, también dice ex cónyuge, también hablamos de aquella persona que ha mantiene una relación de pareja o que mediare una convivencia. ¿Qué significa esto? Significa que ascendiente, digamos en este caso padre-madre, por ejemplo, un parricidio, o un descendiente, hijos, cónyuge, hablamos de un matrimonio de características legales, ¿no es cierto? O podría ser un ex cónyuge, no involucra el divorcio, sino ni la separación directamente, sino que sea ex cónyuge, o aquella persona que ha mantenido o mantiene una relación de pareja, que puede ser lo que se conoce como el aparente matrimonio, el concubinato o la convivencia. También hablamos de lo que es novios o exnovios. Lo digo aunque no esté tipificado en el artículo, pero sí está contemplado dentro de las posibilidades que puede llegarse a dar ante un hecho delictivo. En estos casos estamos hablando de un homicidio de característica calificada por el vínculo y que por supuesto el autor sufrirá una pena de reclusión o prisión perpetua. El segundo inciso, que habla del modo de la ejecución y dice por ensañamiento, alevosía, veneno u otros elementos insidiosos. Lo voy a ir separando para poder comprenderse. El ensañamiento es cuando el autor aumenta deliberadamente lo que sería causarle un dolor a la víctima. Y voy a hacer un alto para que se comprenda. Muchas veces hemos visto por los medios cuando el autor ha matado a una persona de varias puñaladas. Entonces, el hecho de varias puñaladas no necesariamente debería ser ensañamiento. Podría ser a lo mejor, inclusive como ha ocurrido en algunas otras oportunidades, de homicidio simple. Lo dictamina el juez, no es que es una cuestión lisa y llana de una cuestión doctrinaria. No se olviden que todos los delitos pueden parecer o deben tener alguna característica parecida, pero no son iguales. Y entonces hay que evaluarlos uno a uno, aquellos elementos que se utilizaron. Porque aquel que le acertó varias puñaladas a una persona, tampoco sabemos si fue en la primera o en la segunda o en la última puñalada que falleció. Además, estamos hablando de que para que sea ensañamiento tiene que haber existido causarle un dolor innecesario, inhumanamente innecesario, los efectos de que sufra en el momento de que antes del momento de morir. Eh,
lo voy a dar con un ejemplo muy grosero, pero para que podamos comprendernos, ¿no? Si alguien le clava con un cuchillo en una pierna, luego en un brazo, luego, no sé, en el estómago, esto hace que la persona esté sufriendo sin ninguna necesidad si su intención como autor es el hecho de matar. Espero que lo hayan comprendido. En cuanto a la alevosía, para acá poder diferenciar entre el ensañamiento y la alevosía, acá estamos hablando, porque siempre se ha confundido este término, hablamos cuando existe la indefensión, estamos hablando de cuando una persona, que sería la víctima, está desprevenida y esto el autor lo aprovecha. Es decir, alguien puede estar, como ejemplo, está escondido detrás de un árbol esperando que pase la víctima y cuando pasa, no sé, la mata con un disparo de arma de fuego, la mata de una puñalada o lo que fuere, o engañada la lleva a la víctima a un lugar determinado, esta persona no sabe, está desprevenida, no tiene forma de defenderse porque no se imagina que lo que puede ocurrir con su vida y el autor mata a esta persona. Es decir, el acecho, de alguna forma, es lo que va a tipificar precisamente este inciso, este punto del inciso 2. Cuando hablo de veneno, que es otro de los supuestos que tiene este inciso, nosotros qué decimos? Que el veneno es una sustancia tóxica que es capaz de obrar en nuestro organismo en una forma destructiva. Pero en este caso quiero aclararles de que en cuanto a la calificación por el uso del veneno es precisamente por el hecho insidioso de que se causa la muerte, porque en realidad nadie le va a dar a una persona veneno lisa y llanamente porque sabe de que no lo va a ingerir. Entonces acá lo estamos haciendo notar desde un punto de vista escondido, oculto, por eso hablamos de lo insidioso. Entonces, en este caso podría llegar a ocurrir, le pongo veneno a una torta para convidarle a la persona que yo quiero matar y esta persona muere envenenada. Esto sería el punto precisamente que indica el inciso. El punto 3, que habla por el móvil, y este punto habla de lo que es el precio o promesa remuneratoria. Cuando hablo de precio estoy hablando de una suma de dinero, cualquier suma de dinero. Y cuando hablo de promesa remuneratoria, lo que estoy diciendo es que esta persona va a recibir un beneficio económico, un beneficio que va a ser remunerativo, que por supuesto puede ser en dinero, puede ser en algún documento, puede ser en especie. La promesa tiene que existir, o el pago tiene que existir, y cuando hablamos en este punto, cuando hablamos de este inciso, estamos hablando que autores son dos, porque tenemos alguien que paga y alguien que recibe, y a esta persona que paga le estoy llamando instigador, por lo tanto va a tener exactamente la misma pena que el autor de ese hecho que fue a matar. El punto cuarto que habla por el móvil, y acá tiene también en este inciso una serie de circunstancias que hace que se califique el delito, que puede ser por placer, puede ser por codicia, odio racial, puede ser por odio religioso, y hablamos de género a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Cuando digo por placer, acá estamos hablando de que el que mata logra en su interior una sensación que le causa agrado, es decir, tiene un sentimiento de satisfacción. En realidad, el autor lo que hace es matar porque le gusta matar. Esto es lo que nosotros hablamos por placer. Reitero esto una vez más. Todos estos puntos que yo estoy enunciando dentro de los distintos incisos tienen que tener una serie de elementos mucho más precisos para poder hacer esta calificación. No se olviden que este video solamente genera una guía de estudio y no una cuestión académica, teniendo en cuenta de que yo necesitaría, no yo, sino cualquier persona para explicarlo, este artículo necesitaría muchas horas o muchos días, y nosotros lo estamos haciendo en esta guía, lo estoy haciendo en pocos minutos.
Cuando hablo por codicia lo digo de que alguien mata porque tiene, y acá me voy a ir a una cuestión más bien tendiente a la Real Academia Española, ¿no? Que sería una apetencia desordenada de riqueza, es decir, tiene un apetito por la riqueza más allá este, de lo común, de lo ordinario. Es decir, es cuando una persona mata para obtener algo que no importa tanto el valor para muchos, sino que directamente lo que le importa es para él. No sé, podríamos dar como ejemplo, alguien mata a su hermano con el objeto de que se quede con una parte más de su herencia. Por supuesto que acá hice un ejemplo que es bastante más, llamémosle para ampliar, porque estamos hablando de que mató a un familiar. Por supuesto que no va a ingresar dentro de los familiares que indica este inciso, ¿no? Porque acá hablamos de ascendiente, descendiente, cónyuge, y el hermano o el tío, de matarlo sería un homicidio simple. Odio racial o religioso. Bueno, en este caso se va a configurar precisamente porque la víctima pertenece a una raza determinada o una religión que el autor, por ejemplo, odia. No sé, el blanco mata al negro, el negro mata al blanco, o el amarillo, o al piel roja, o a como fuere. Esto es una cuestión étnica, una cuestión de raza y porque el autor odia esa raza. O bien puede ser por religión porque, no sé, es musulmán o religioso o judío o católico. Es decir, por odio a esa religión, la persona mata. Reitero también, siempre tenemos que tener otros elementos que puedan adunar estas circunstancias. Hablamos en este inciso de género o a la orientación sexual, de identidad de género o su expresión, y entonces acá hablamos cuando alguien mata a la víctima por el solo hecho de pertenecer a un género determinado. Este puede ser masculino, puede ser femenino, no tiene en ese aspecto ninguna relevancia desde ese punto de vista. En cuanto a la orientación sexual, donde está determinada por, no sé, porque puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, por el odio a esa situación, es que también la persona mata, el autor mata. O por identidad de género o su expresión, es decir, porque alguien ha nacido de una forma como ser de hombre o mujer y que vista de el hombre en mujer, la mujer en hombre, o actúe de la distinta forma, entonces por odio a esa circunstancia el autor mata. Y en cuanto a la identidad de género es porque internamente el individuo siente de que su personalidad es de otra manera y que la siente así y lo actúa así, entonces el autor mata por esa situación. Estos son los puntos precisamente que hacen al móvil, por el móvil. Cuando hablamos por el medio empleado, que estamos hablando ya del inciso 5, es por el medio idóneo para crear un peligro común, y entonces acá estamos hablando cuando alguien quiere matar a su víctima y utiliza un medio idóneo que puede crear un peligro común, como ser, por ejemplo, producir un incendio o producir una explosión o hacer volar una repesa para que se inunde todo un pueblo, por ejemplo. Puede ser un atentado contra el transporte. Bueno, eso es precisamente utilizar un medio idóneo que pueda crear un peligro común o tirando una granada hacia un lugar determinado donde hay mucha gente y bueno, precisamente acá estamos de alguna manera usando un medio idóneo y que precisamente crea un peligro común. El 6 por el número de personas, acá estamos hablando cuando existe un concurso premeditado de dos o más personas. Acá se va a fundar este inciso precisamente producto de la indefensión de la víctima ante una cantidad importante o por lo menos de número de agresores, que eso hace que tenga más vulnerabilidad. Acá tenemos que tener en cuenta de que dijimos dos o más personas y estas dos o más personas tienen que estar de alguna manera conectadas para que van a cometer ese delito de homicidio. No es que de repente surgió la situación y se cometió, no. Las dos o más personas van a ir directamente a cometer ese hecho delictivo. El número 7
donde habla de que para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, para asegurar sus resultados. Este inciso se lo conoce como el homicidios criminis causa. Este delito o la consumación de este delito siempre tiene que estar conectado con otro delito. El ejemplo más clásico es cuando alguien entra a robar un lugar, alguien o varias personas entran a robar una fábrica, por ejemplo, y resulta que para hacerlo tienen que, ya sabiendo que tienen que a lo mejor matar al sereno para poder escapar, porque el sereno lo reconoció, es un testigo, entonces acá están ocultando el hecho del robo ante la situación esa, matar en este caso a la persona. Por eso estamos hablando de que para perpetrarlo o para ocultarlo, ese delito, o para facilitarlo, donde se mata, como les dije recién, al sereno para poder ingresar al lugar. El octavo es el de pertenecer la víctima a las fuerzas de seguridad, llámese policías o fuerzas penitenciarias, y acá estamos hablando por su condición, cargo o función como funcionario policial o de seguridad, y requiere que la víctima en este caso pertenezca a las fuerzas policiales y que esté en ese momento que esté en función o cargo o condición de tal. Es decir, el autor mata a la persona sabiendo y queriendo matar a alguien que pertenece a la fuerza de seguridad. No es que le vamos a achacar este inciso a alguien que mata a una persona y resulta que después es un policía. Es al revés. Acá la persona debe saber que es un policía, que puede estar uniformado, que puede estar en ese momento de imaginaria, ¿no? Acá hablamos al revés, cuando el victimario pertenece a la fuerza de seguridad. Estamos hablando cuando una persona que es policía o de servicio penitenciario o de fuerza de seguridad, en ese caso mata a un individuo, pero acá haciendo uso y abuso de lo que es su función y en ese caso le cause la muerte. El 10 es un poco más digamos, no tanto dentro de lo que es la conjunción, porque doctrinaria nuestra en la función policial, teniendo en cuenta de que dice que la víctima es un superior militar del victimario. Acá hablamos que este inciso se agrega luego de la derogación del Código de Justicia Militar. Este se agregó creo que en el año 2012, y entonces dice que cuando un militar mata a otro militar frente al enemigo, y que este puede ser también consumado frente a la tropa armada. O sea, lo hago mención a los solos efectos de tener para con ustedes presente la existencia de este inciso. Ya es un delito federal y que actúa la justicia federal basándose también en reglamentos internos y demás. El 11, por ser la víctima una mujer cuando el hecho se haya perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Acá hablamos ni más ni menos que lo que se conoce con el nombre de delito de femicidio. Para que sea femicidio tiene que ser un hombre que haya matado a una mujer, pero previamente debe haber existido violencia de género y debe estar denunciada para que se produzca lo que nosotros llamamos femicidio. El 12 habla del propósito de causar un sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación en los términos del inciso 1. Parentesco, estamos hablando, por el vínculo. Entonces dice, con ese propósito le hace causar un sufrimiento. Un ejemplo es la situación de que a una persona mata a lo mejor al hijo de la persona a la que con eso le produce un sufrimiento. Esto lo califica precisamente porque la consumación del delito no es precisamente solo el haberle causado la muerte a una persona, que puede ser a lo mejor un homicidio simple, sino también que eso le va a producir a la madre, en este caso, que sería la persona que ha mantenido o mantuvo una relación, causarle el sufrimiento. En este caso es donde actúa este inciso y lo que hace es calificarlo. También estamos hablando de que en este inciso
podría haber, porque hasta ahora hemos venido diciendo de que la consumación de algún delito de esto es de perpetua. En este caso que acabo de mencionar, en el inciso 12 también es perpetua, pero en el último párrafo habla de circunstancias extraordinarias de atenuación, que esto van a ser siempre valoradas y mediadas por el juez, porque podrá tener una aplicación de una pena de 8 a 25 años. Entonces acá estamos hablando, no estoy hablando cuando hay una situación de violencia de género o violencia hacia la mujer como víctima, sino ante una situación distinta. Es decir, cuando el autor mata a alguien, este, para que una persona sufra es el inciso, la primera parte del artículo. Pero para que se produzcan las circunstancias extraordinarias de atenuación, es decir, fíjense en que ante una perpetua acá estamos hablando de una prisión o reclusión de 8 a 25, como si fuese un homicidio simple, entonces dice que la persona que mató, es decir, la persona que mató, ella haya sufrido o haya tenido alguna relación con el victimario, que no estén contempladas las circunstancias que hablan o que estén comprendidas las circunstancias que hablan la emoción violenta y que, por ejemplo, la víctima haya sido muy agresiva, la víctima, digo, la persona que se haya matado, haya sido muy agresiva o hubiese sometido a malos tratos, y entonces esto el juez es el que va a contemplar y podrá de alguna manera atenuar desde ese punto de vista las circunstancias. Les espero haber sido de utilidad con respecto al desarrollo de esta guía del inciso 80 del Código Penal. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.